Buenas noches y bienvenidos a La Tuerca en una jornada postelectoral que sin duda nos abre la puerta a un interesante debate esta noche para ver y analizar cuál es el escenario político actual que se nos queda después de ayer en Cataluña y en España también pensando un poco en las próximas elecciones generales. Para ello contamos con una mesa casi de analistas políticos, de periodistas, de lujo, como siempre. En primer lugar tenemos por primera vez esta temporada, que ya le echábamos de menos, a José Manuel Martín Meden, periodista. Muy buenas noches. Gracias por la invitación, un gusto estar aquí como siempre. Tenemos también con nosotros a Jaime Pastor, profesor de Ciencias Políticas de la UNED. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Un placer, Jaime. Tenemos también a Yolanda Mármol, creo que también se estrena por primera vez. Me estreno, gracias por invitarme. De nada, del Periódico de Cataluña, periodista también. Por otro lado, Enric Juliana, que nos va a arrojar también mucha luz sobre el escenario electoral, segurísimo, no pongas cara de incrédulo. Con la linterna. De La Vanguardia, periodista también. Muchas gracias. A mi izquierda, Ramón Lobo, también periodista. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Y por último tenemos a Liliana Pineda, portavoz de las Euromarchas. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, si os parece, vamos a ver el sumario y comenzamos con el debate. Hoy, en La Tuerca Actualidad, entrevistamos a Liliana Pineda, portavoz de las Euromarchas 2015, que nos contará qué peticiones llevarán distintas organizaciones políticas, sindicales y sociales de toda Europa a Bruselas la primera quincena de septiembre. Analizaremos también el resultado de las elecciones catalanas de este domingo, que Junts pel Sí ha ganado en diputados, si bien el independentismo no ha ganado en votos, mientras Ciudadanos y las CUP han experimentado un gran crecimiento. Por último, entrevistaremos a Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC, que viene a explicarnos que tras un año de negociaciones, el Gobierno de Colombia y la guerrilla han puesto fecha para firmar por fin la paz. Bueno, como todos los lunes empezamos este programa dedicándole un espacio a colectivos, a personas que tienen una amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos, sociales, laborales. Nos parecía importante hablar de las Euromarchas, una iniciativa que se desarrollará a partir del 1 de octubre y que terminará el 17 desde Cádiz a Bruselas, que de momento, Liliana, no ha tenido una cobertura mediática como se esperaba. La presentación es esta semana, o sea que a partir de ahí esperemos que sí, pero sí que tenemos una especie de desconocimiento de la iniciativa, ¿no? Es algo que recuerda un poco a las marchas de la dignidad, que está organizada por movimientos sociales, por gente de partidos políticos y, en fin, y que tiene unos objetivos políticos muy claros que espero que nos puedas contar. Así que, si quieres, empezamos preguntándote qué es esto de las Euromarchas, ¿no? Sí, las Euromarchas son una iniciativa que surge de activistas, de movimientos sociales, políticos, organizaciones sindicales y todo tipo de activismo que se ha dado durante los últimos años, y que recoge pues una serie de reivindicaciones, muchas que proceden de décadas anteriores y que se concitan en el foro de Túnez, que se empiezan a precisar a principios de este año y a la cual se van sumando muchas otras, ¿no? Ahora podríamos decir que hay 8 grandes reivindicaciones en todas estas Euromarchas, que, como bien se dice, es heredera de esas marchas de la dignidad, pero a su vez suma muchísimos otros movimientos que también han participado, ¿no? Entonces estamos hablando de una lucha contra la forma como se ha generado esta deuda ilegítima, ilegal, y que ha comprometido el futuro de muchos pueblos en Europa y en el mundo entero, todo lo que ha significado también de pobreza y de marginalidad y de desgracia para muchas personas, lo que ha sido el pacto del euro, también lo que se está firmando ahora y que significa pues la ocultación de cantidades de políticas y los efectos que tendrán también sobre los pueblos y las personas, la firma de los tratados como el TTIP, ese tratado de comercio e inversiones que se ha firmado o que se está firmando se está negociando y que se está firmando con Estados Unidos, y también el CETA con Canadá. Toda la lucha, a su vez, de muchos movimientos como ATTAC y otros también ecologistas contra los paraísos fiscales, ¿no? Todo lo que ha significado esos agujeros negros de fiscalidad que significan pues, agujerear y en detrimento, desde luego, de lo que son las finanzas y la recaudación de los bienes públicos, ¿no? Todo el ataque que se está produciendo contra el medio ambiente, bosques, ríos, mares, suelos, en términos de contaminación, todas esas movilizaciones que han luchado
por recuperar esos bienes comunes que para nosotros significa la defensa de los bosques, los ríos, los mares, el agua, la energía, el suelo, todo lo que significa también las luchas por la igualdad, ¿no? en todos los aspectos y fundamentalmente la lucha contra el machismo, ¿no? Y lo que ha significado esto en muertes, en pérdida de calidad humana para muchísimos pueblos y en general para nuestros países. Todo lo que es a su vez la lucha contra esa directiva de la vergüenza que ha significado la concreción de esos muros cuyos efectos también estamos viendo ahora con esa desgracia que tenemos que sentir, que percibir en esas personas que vienen tocando e intentando derribar esos muros de insolidaridad, ¿no? Como están haciendo los refugiados ahora mismo, hablamos de Siria, pero han venido a lo largo de décadas tocando esos muros, se ha visto por todas partes, en África, en países tan cercanos, ¿no? Y luego, obviamente, esa lucha que también lleva muchísimos movimientos contra las privatizaciones, por la recuperación de los servicios públicos y todo aquello que significa la recuperación de un bienestar, ¿no? Y de una satisfacción de necesidades esenciales que nos dignifican también como personas, ¿no? Con esa última frase me quedo, es una reivindicación de la dignidad social en todos sus sentidos, ¿no? Hacéis una reivindicación que es bastante completa en ese sentido, bastante genérica y a la vez importante. ¿Cómo se está organizando la iniciativa, Liliana? Porque bueno, es algo en lo que van a participar diferentes países de Europa, no sé si todos, si se van a ir sumando, cómo esa relación desde las que salen desde aquí de España, cómo se puede sumar la gente, un poco cuál es esa hoja de ruta organizativa. Pues sí, mira, hay 4 columnas en toda Europa. Una es la columna suroeste, que va en Portugal, España, Francia. La columna de las Islas Británicas, que es Irlanda, Gran Bretaña. La columna suroeste, que es Grecia, Rumanía, Italia y otros países. La columna norte, los países nórdicos, Polonia y Alemania, y todas esas columnas, todas esas personas y organizaciones que se suman para dirigirse a Bruselas, a realizar allí el 17 y coincidir con actos, digamos, institucionales que allí se han programado para esos días, se dirigen hacia Bruselas y empieza obviamente la marcha a partir del 1 de octubre. Ya el 30, digamos, tenemos esa salida, que es en el caso de nuestra columna, la que nos implica, que es la columna suroeste, es el día 30, vamos a tener una presentación de lo que es esa actividad, esa acción a las 5 de la tarde allí en Cádiz, y bueno, pues nuestra idea es en ese recorrido estar aquí en Madrid el 3 de octubre, habrá también una presentación de lo que es todo este activismo, habrá una representación incluso de la ópera bufa del 15M, El crepúsculo del ladrillo, y también con intervención de muchas de las personas participantes en la propia marcha. El 4 habrá igualmente un acto público en donde se presentarán, digamos, se explicará y habrá intervenciones por muchas de los movimientos y de los portavoces de las organizaciones que han venido luchando en estas reivindicaciones que enunciaba al principio, y bueno, todo eso se reproducirá a lo largo de las marchas en Zaragoza, en Barcelona y en cada una de las ciudades donde se irá parando. ¿Qué organizaciones en concreto están participando en España? Bueno, son más de 30 organizaciones, así muy genéricamente te puedo decir muchas asambleas del 15M, la Solfónica, Acción en Red, Alianza contra la Pobreza, Anticapitalistas, ATAC, Autoconsulta Ciudadana, la campaña No al TTIP, sindicatos como la CGT, la Confederación Intersindical, ONG Solidarias, Cristianos de Base, Ecologistas en Acción, ECU, la FRAN, Intersindical Alternativa de Cataluña, Intersindical Valenciana, Izquierda Unida, o sea,
como veis, es realmente la conjunción de todo lo que se mueve y todo lo que está luchando en este estado y en todos los pueblos de Europa, ¿no? ¿Cómo se está haciendo la hoja de ruta política con el resto de países europeos? Porque sí que, si bien no he leído mal, es de las pocas veces que todos los países de la Unión Europea se unen para hacer unas reivindicaciones conjuntas por primera vez en Bruselas. Sí, efectivamente, y por eso, pues, dentro de las reivindicaciones, digamos, dentro de los actos, pues confluyen, por ejemplo, el propio día 16 de octubre, en lo que es el Día Mundial de la Alimentación, con unas jornadas y conferencias también ciudadanas de todos los europeos que se están movilizando. También hay un gran debate el día 17 con el OTSI europeo, y luego, bueno, pues podríamos decir en cada lugar, en Luxemburgo también, hay actos, hay concentraciones multitudinarias en Tortosa, en París, en cada uno de los sitios donde se está parando, pues realmente están muchos de los movimientos que se han sumado a esta marcha, ¿no? Liliana, ¿dónde pueden encontrar la gente que nos esté viendo, que les interese participar y sumarse de alguna forma, bien a un acto, bien a la marcha? ¿Cómo se pueden mantener informados de todo lo que pase? ¿De cuál es el camino a seguir? Pues lo más fácil es buscar en cualquier buscador en internet, pero concretamente en nuestra página web euromarchas2015.net. Allí está toda la información, tenemos, digamos, toda la cartelería, los enlaces al Twitter, los enlaces al Facebook, los enlaces a todas las redes sociales con las cuales nos estamos moviendo, y en general, bueno, pues hacerse eco de esa cartelería digital y también que sea impresa, ¿no?, que se está repartiendo, y en las redes sociales, efectivamente, tuitear y también, de alguna manera, apoyarla económicamente, porque también recibimos donativos para poder financiar toda esta movilización. También a través de la web. También a través de la página web hay concretamente un enlace donde se puede donar el dinero que se quiera para poder financiar todo esto, ¿no? Liliana, pues mucha suerte, desde La Tuerca estaremos ahí echando una mano en la difusión en la medida que se pueda, que sea una demostración de unidad de los ciudadanos y de las ciudadanas, y que se recupere esa dignidad poco a poco como estamos intentando desde hace ya unos años. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotras y vosotros, y desde luego, pues nada, siempre que se pueda, aquí estaremos. A ver si pudiésemos seguir con una cámara por ahí, qué maravilla sería. Vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, muchas gracias, Liliana. Nosotros seguimos, lo hacemos hablando de Cataluña y del resultado electoral de ayer. Junts pel Sí gana las elecciones catalanas, pero no logran su objetivo. Tras convertir la campaña y la propia jornada electoral en una suerte de plebiscito por la independencia, lo cierto es que las fuerzas independentistas no han superado el 50% de los votos. Junts pel Sí ha ganado en diputados con 62, 9 menos que los que CiU y RC sacaron en las anteriores elecciones. La otra gran victoria de la noche se coló en Ciudadanos, que es segunda fuerza con 25 diputados, 16 más que en las pasadas elecciones, y que ha provocado un batacazo en el Partido Popular, que se queda con 11 diputados, los mismos que Catalunya Sí que es Pot. Las CUP han protagonizado el otro gran ascenso con 7 diputados más que en 2012 hasta lograr 10. El PSC pierde 4 y se queda en 20. Ahora llegará la ardua tarea de la creación de gobierno, en el que jugarán un papel clave las CUP, ya que ha dicho que no investirá a más ni apoyará una declaración unilateral de independencia tras considerar que se ha perdido el plebiscito. ¿Qué hará Junts pel Sí y Artur Mas? Hoy a debate aquí, en La Tuerca. Bueno, desde luego aquí tenemos frentes abiertos por todas partes para empezar a debatir. Creo que os voy a hacer la pregunta que hoy se ha hecho todo el mundo, la más genérica quizás, que es la que tiene que ver con la victoria o no de la independencia, de los procesos de independencia. Es cierto que durante la campaña parecía que a partir del día de la Diada, la demostración de fuerza de las fuerzas independentistas iban a dar otros resultados, no han sido tampoco los esperados, pero bueno, una victoria. ¿Y quién ha ganado estas elecciones? ¿Se puede hablar de victoria por parte de las fuerzas independentistas o no? Jaime, si quieres empezar. Bueno, hay un titular del Financial Times, ¿no?, que dice victoria incompleta, ¿no? Podríamos decir victoria del sí, pero insuficiente, diríamos, ¿no? Es decir, yo creo que, claro, ha sido las primeras elecciones en la historia de Cataluña en la que se plantea un tipo de elecciones como estas, ¿no?, de carácter plebiscitario, y bueno, no hay que olvidar que es la primera vez que hay una mayoría absoluta
parlamentaria a favor de la independencia. Este es un dato nuevo, porque es verdad que otras veces Convergencia y Unión se presentaba, Esquerra Republicana, pero no, bueno, Esquerra Republicana sí, pero Convergencia y Unión no. Bueno, Unión ya hemos visto que ha ido por su lado y le ha salido mal, pero es evidente que esa mayoría absoluta parlamentaria es una novedad histórica que hay que reconocer. Es verdad que ese sí a la independencia no tiene la mayoría de votos, pero no olvidemos que pese a la tendencia de la mayoría de los grandes medios, con excepciones, a hablar de que hay solo dos bloques, no olvidemos que hay una fuerza, que ha sido Catalunya Sí que es Pot, que ha defendido el derecho a decidir. Por lo tanto, no se le puede integrar en el bloque del no. Y desde luego, con ese casi 9% de Catalunya Sí que es Pot, sí podemos decir que hay una mayoría de votos a favor de la soberanía del demos catalán, de que realmente el demos catalán pueda decidir. Yo creo que eso es muy importante, es decir, van a tener que modificar la hoja de ruta, está la incógnita de Artur Mas, que espero que Enric Juliana, que conoce mejor, nos desvele, ¿no? Pero es evidente que, bueno, que es un reto histórico y desde luego, bueno, hay que ver artículos como el de Juan Luis Cebrián hoy en El País, bueno, reconociendo que realmente es un golpe directo contra el régimen del 78. ¿no? Enric, iba a pasar al otro lado, pero ya que te menciona directamente Jaime. Sí, bueno, efectivamente el resultado yo creo que en términos políticos es un resultado relevante porque efectivamente es la primera vez que hay 72 diputados explícitamente que han ido con un programa pro independencia, porque hacer la comparación con la suma anterior de CiU y Esquerra tiene un punto deshomogéneo, porque en las anteriores elecciones la coalición CiU no abogaba por la independencia, lo cual quiere decir que si hemos pasado del 73, que era la suma anterior, al 72, quiere decir que la transformación de Convergencia Democrática en una formación claramente independentista prácticamente no le ha restado, o sea, se ha mantenido intacto. Es la primera vez, en cualquier caso, que hay 72 diputados que conforman la mayoría absoluta en estos momentos en el Parlamento de Cataluña con un programa a favor de la independencia. Ahora bien, no era solo esto lo que se planteaba, sino que efectivamente se pretendía que el resultado tuviese una lectura de carácter plebiscitario. Las elecciones plebiscitarias no existen, no hay ningún cuerpo jurídico que contemple elecciones plebiscitarias, pero sí puede haber resultados electorales que se lean en esta clave y se pretendía que estos resultados tuviesen esa lectura y no la han tenido. El 48% solo de los votos favorables a la independencia. Los otros, efectivamente, estoy de acuerdo, es difícil agruparlos en un mismo bloque, pero en cualquier caso los que están explícitamente a favor no han alcanzado el 50%. Por lo tanto, como incluso creo que hoy mismo la CUP ha reconocido, no existe una mayoría parlamentaria delegada por la ciudadanía para hacer la independencia express, para entendernos, ¿no? Yo creo que los ciudadanos de Cataluña, una de las cosas que han dicho, entre las diversas que han dicho, es no damos cheque en blanco para la independencia express. Ahora, queremos que cambien cosas y a partir de ahí vienen distintos acentos. Uno de ellos es que el eje político, como ya había ocurrido en anteriores elecciones en Cataluña, vamos viendo cómo se va desplazando hacia la izquierda, ¿no? Y ello tiene una traducción muy concreta en el resultado final de la distribución de escaños, que es que la mayoría absoluta, la coalición Junts pel Sí, que son Convergencia, Esquerra más independientes, solo puede alcanzar la mayoría absoluta con el apoyo de la CUP. La CUP, mucha gente en España dice, ¿esto la CUP qué es? Yo voy dando una pequeña definición, la CUP es un Podemos franciscano, que sale menos en la televisión que los de Podemos, y que son más de asambleas municipales, digamos, ¿no? Un Syriza antes del aterrizaje de Syriza en el aeropuerto de la realidad política, ¿no? O del realismo político. Estos son necesarios para hacer la mayoría absoluta. Y atención, son necesarios para la investidura del presidente de la Generalitat. Y ahí es donde se plantea el primer interrogante, del cual se hablará mucho en estas próximas semanas. Yo no tengo una información ahora para que pueda dar una clave definitiva de lo que va a ocurrir. Creo y sé que la coalición Junts pel Sí presentará más de candidatos, sobre eso parece que el acuerdo se mantiene.
Y ahí se puede abrir un cierto pulso que puede acabar pivotando sobre la siguiente cuestión, que si no se logra un acuerdo para la elección del presidente, la situación se puede bloquear e ir a nuevas elecciones. Escenario de Andalucía de hace unos meses, lo recordamos bien, ¿no? Y entonces ahí se va a crear una controversia política y un clima de presión político, a ver quién, de nuevo nos recordará lo de Andalucía, quién conduce las cosas a un palmo de la convocatoria de nuevas elecciones que seguramente serían muy mal interpretadas por la sociedad. Es decir, ustedes nos acaban de someter aquí a una sesión intensiva y ahora no se ponen de acuerdo y quieren que resolvamos nosotros. Esta puede ser la clave, es decir, hasta qué punto la CUP puede mantener su negativa, hasta qué punto Mas no optará por mantener su candidatura o retirarla. Lo veremos en las próximas semanas. José Manuel. Sí, yo creo que en el nuevo escenario en Cataluña hay tres cosas que son importantes. Una, qué gobierno se va a poder formar o no, con qué presidente, qué va a pasar con el proyecto independentista y cómo repercute esto en las elecciones generales, ¿no? En el mapa global de la política en España. A mí me da la impresión de que ha sido esa gran participación, un 10% más que hace 3 años, y la participación récord en la historia de las autonómicas en Cataluña, la que ha impedido que el plebiscito independentista saliera por el sí, y es la que le ha dado el crecimiento a Ciudadanos, viendo cómo se pueden haber movido los votos. Y luego hay un dato que habría que analizar con cuidado. Ciudadanos repite continuamente que el sistema electoral catalán es el que ha impedido que se pueda formar un frente antisoberanista. Pero si sumamos los votos que han conseguido Esquerra Republicana y Convergencia por separado y vemos lo que han conseguido juntos han conseguido 2.500 votos más y 9 escaños menos. Eso explica que el 77% de participación es lo que ha distorsionado el resultado que podía haber sido amplísimamente favorable a la alternativa independentista. Y termino nada más con un dato que yo creo que habría que tener en cuenta, que es que no es Ciudadanos, ni el PP mucho menos, ni siquiera el Partido Socialista de Cataluña los que impiden que haya una mayoría independentista. Quien lo impide es la alianza de Podemos, Iniciativa e Izquierda Unida. Esos 360.000 votos son los que impiden que haya una clarísima mayoría independentista, y además esa propuesta política es y yo creo que esto es también importante, la única que pide un nuevo gobierno en España que facilite la organización de un referéndum, ¿no? A pesar de eso, Mas salía ayer a celebrar. Vamos a ver lo que dijo y lo comentamos. Igual que nosaltres com a demòcrates hauríem acceptat la derrota, ara demanem que els altres acceptin la victòria de Catalunya i la victòria del sí. Aquesta és una victòria que nosaltres administrarem amb sentit de cohesió i d'integració a dintre de Catalunya i amb sentit de concòrdia respecte a tothom, respecte a Espanya, respecte a Europa i respecte al món. Moltes gràcies. Yolanda, clara victoria del sí, dice Mas. Bueno, clara victoria del sí, pero parece también bastante claro que el mandato para una independencia express sí que resulta insuficiente, lo vistan como lo vistan. Y ahí está. Y lo que sí que estamos viendo es que en menos de 24 horas esos hilos que tejen la candidatura de Junts pel Sí empiezan a destejerse o empiezan a parecer más frágiles de lo que se habían escenificado en momentos como, por ejemplo, el 11 de setembre o en otros momentos, como por ejemplo también fue muy importante el cierre de la campaña, que dieron esa sensación de una gran potencia, de una gran avalancha de gente saliendo a las calles a votar a favor de la independencia. Creo que en apenas 24 horas estamos empezando ya a ver las primeras declaraciones, cómo los distintos partidos van poniendo sus cartas sobre la mesa y lo hemos visto, ¿no? La CUP ya decía que no tiene previsto y que no entra en sus planes de ninguna forma investir al president Mas o investir a Mas como presidente de nuevo, de forma que en las próximas semanas y los próximos meses, porque esto se va a alargar, vamos a ver hasta dónde hay ese push de fuerzas, ese pulso de fuerzas y hasta dónde la CUP realmente puede forzar un cambio o no. Pero lo comentábamos antes, todo esto con el escenario de las elecciones legislativas en diciembre. De forma que creo que va
a ser una contaminación en las dos direcciones, que el clima catalán va a condicionar muchísimo más que nunca la campaña de las legislativas y viceversa. Y entonces me parece que no está nada claro y que vamos a tener que ir viendo el pulso de fuerzas en las próximas semanas. Bueno, a mí me parece muy preocupante lo que dice Mas, ¿no? Que confunde victoria de Cataluña con la victoria del sí. También han votado otros catalanes otro tipo de opciones. Quedarse con Cataluña es casi lo que hacía Rajoy con España, ¿no? Sin duda estas elecciones han sido la primera vuelta de las generales y las generales serán la segunda vuelta de las autonómicas catalanas y después sabremos con quiénes van a dialogar. Sin duda se puede interpretar los votos de muchas formas. Es cierto que Podemos, Izquierda e Iniciativa per Catalunya son los únicos que ofrecen un referéndum, que piden un referéndum, y que dentro de esa formación seguramente en un referéndum sí o no habría gente que votaría sí, pero también tengo constancia por amigos que han votado a Junts per Sí y que un referéndum votarían que no, y gente que ha votado a favor de la CUP y en un referéndum votaría que no. Lo que es cierto es que la única manera de resolver este problema de alguna forma es preguntando de forma clara a los catalanes, ¿quieren ustedes una independencia, sí o no? Que es lo que se hizo en Escocia. Vamos a intentar analizar, disculpadme un segundo, solamente vamos a intentar analizar también, has hablado de Catalunya Sí que es Pot, que es cierto que ha recogido gran parte del voto, que ha impedido que los resultados sean tan favorables como se esperaban para Junts pel Sí, pero sí que es cierto que también Ciudadanos ha cumplido con un papel importante, ha sido uno de los grandes ganadores de estas elecciones. Escuchábamos a Albert Rivera ayer con un discurso muy enmarcado también en las próximas elecciones generales, hablando de que habían sido pues ellos los protagonistas de impedir la fractura de España y que eran así la única fuerza de cambio posible y viable de cara a las elecciones generales. ¿No? Vamos a escucharle. Son más los catalanes que han votado unión de los que han votado separación. Son más los catalanes que quieren cambio de los que no quieren cambio. Son muchos los catalanes que quieren regeneración en toda España. Y son muchos los catalanes que quieren cambio, pero cambio sensato, sin populismos, sin ambigüedades, con las cosas claras, sin insultar a nadie y hablando claro. Eso es lo que han votado hoy muchos catalanes. ¿Se puede extrapolar el discurso y el éxito de Ciudadanos en las catalanas? A mí me daba la impresión anoche de que Albert Rivera ha perdido la cabeza, y la perdió anoche de manera descarada cuando dijo dos cosas tremendas. Una, que había que convocar inmediatamente unas elecciones nuevas en Cataluña, lo cual es una barbaridad. Y segundo, que estas elecciones demostraban que él es el que, si España le da 10 años, cambia y regenera el país en un abrir y cerrar de ojos. Yo no sé de dónde ha sacado las conclusiones con un 18% en Cataluña de que es el hombre que puede regenerar y gobernar España. Pues hay un dato muy claro, que es, si sumamos todos los que están a favor de un cambio de status quo, son 100. Los únicos que están a favor de mantener la situación son 11. Y 25 no sabemos, pero 100 están a favor de un cambio más o menos radical de la situación. Y ese sí es un mandato clarísimo, y seguramente de estas elecciones lo que sí sale prestigiado es la idea del referéndum. Sí, claramente hay un mandato para hacer un referéndum. En la televisión habláis del croma, ¿no? A veces el croma es este fondo electrónico, ¿no? Que sirve para... Pues Cataluña se está convirtiendo en el croma de las próximas elecciones generales, es decir, hay las elecciones de 9 de diciembre, se va a debatir sobre los grandes temas que afectan a todo el mundo, la economía, la política, la corrupción, etcétera, etcétera, pero detrás del fondo del escenario discurrirán las imágenes de Cataluña en la medida que, claro, la cuestión de la independencia no es una cuestión baladí, crea en cualquier persona, en cualquier ciudadano español, en un grado u otro un cierto grado de tensión. Esto, en fin, forma parte de la realidad humana. Tú estás en un país, dices, no, hay unos que se van a ir. Hombre, la indiferencia ante esto es casi imposible. Entonces se puede haber ahí una gama extensa desde la más absoluta irritación hasta ciertos grados de comprensión, pero un cierto grado de tensión eso lo comporta, ¿no? Y entonces esta va a ser el croma de estas elecciones. Entonces Rivera, yo creo que ayer, en términos políticos, en términos de competición electoral, consiguió un éxito, sobre todo en relación al Partido Popular.
O sea, ahí se jugaba un parcial, ¿no? Y el parcial se resolvió 25-11 a favor de Ciudadanos. Para muchos electores de centro-derecha, que seguramente viven, con la mayoría de ellos, pues con una notable tensión lo que está pasando en Cataluña, ayer Rivera, por la noche, el partido de Rivera, Ciudadanos, conseguía aparecer como el defensor más eficaz en el terreno de la competición electoral en Cataluña de la idea de la unidad de España, pero además en términos más contemporáneos, más modernos, si queréis entre comillas, que el Partido Popular, que escogió, no sé exactamente todavía por qué motivo, no sé por qué motivo, a un lepenista. Colocó a un lepenista frente a una candidata que escenifica, pone en escena el perfil de un centro-derecha europeo. Y el perfil del centro-derecha europeo le ha ganado la partida al lepenista por 25-11. Y faltan menos de 3 meses para las elecciones generales. Y hoy Aznar le ha hecho una nota, varios puntos, y le ha venido a decir a Rajoy, creo que tenemos un problema, porque Aznar nos puede caer más simpático o menos simpático, pero es un hombre que tiene dotes para el análisis político. Otra cosa es que estemos de acuerdo o no en sus análisis, pero tiene dotes para ello. Y le ha dicho, tenemos un problema. Tenemos un problema porque el espacio de centro-derecha se está fragmentando por primera vez, atención, de una manera seria, por primera vez desde que el PP consiguió en la práctica una reunificación de todo el espacio político centro-derecha. Y en este sentido sí que creo que el resultado de ayer en Cataluña, en este aspecto, en este parcial Ciudadanos-PP, es relevante. De todas formas, Enrique, es algo que también, y te pregunto, Jaime, para que retomes con lo anterior, parece que no solamente ha sido un regalo hacia Ciudadanos, pero que también ha sido un regalo hacia Junts pel Sí, o sea, porque parecía que cada vez que hablaba alguien del Partido Popular, incluyendo la entrevista de Rajoy con Alsina, era un voto directo hacia las fuerzas independentistas, ¿no? Sí, claro, o sea, que parece que ellos mismos han reconocido que la campaña del miedo, esto de apelar a toda una lista de personajes mundiales, ¿no?, para acabar con Sarkozy, que no creo que tenga mucha popularidad tampoco en Cataluña, ¿no?, pues ha demostrado que ha sido un fracaso total, ¿no? Es decir, que es evidente que el gran derrotado de estas elecciones ha sido el Partido Popular, ¿no? Y bueno, de todas maneras, Ciudadanos, a mí me preocupó precisamente el acto de anoche de celebración, porque la verdad, de centro no vivió mucho en ese tipo de discurso, ¿no? Es decir, me pareció más bien un discurso, pues eso, muy centrado en la defensa de la unidad de España y en unos eslóganes que son familiares a otras organizaciones, ¿no? Y bueno, de todas maneras, yo quería matizar también sobre lo de Cataluña Sí que es pot, porque claro, el problema es que también hay que reconocer, bueno, y lo ha reconocido Pablo Iglesias, que no ha logrado sus objetivos, ¿no? Es decir, que tú decías que ha restado, el problema es que la aspiración de Cataluña Sí que es pot era ser, digamos, de alguna manera, una fuerza clave, ¿no? Es decir, digamos, ser capaz de modificar la agenda política para que no estuviera en el centro solo el sí o no a la independencia, ¿no? Y eso ha fracasado. Y yo creo que en ese sentido ha habido incluso, en mi opinión, un error respecto a discursos en el pasado de Iniciativa per Catalunya, porque antes Iniciativa parecía como diciendo, dentro de nuestra formación hay federalistas e independentistas, ¿no? Pero creo que el discurso de Pablo Iglesias ha ido más a hacer un discurso de primera vuelta para las generales, solo. Y eso no ha ayudado, y yo creo que desgraciadamente un sector independentista que podría haber votado a Cataluña Sí que es pot, me temo que ha ido a la CUP, ¿no?, o incluso a Junts pel Sí, cuando lo lógico es que hubiera ido a Cataluña Sí que es pot, ¿no? Es decir, entonces yo creo que eso es una cuestión que debería llevar a reflexionar. Y claro, también quería matizar lo del referéndum. El problema es que la CUP sí que está por un proceso constituyente. Es decir, estaría por un referéndum como culminación del proceso, ¿no? Pero ya digo, ahí también va a haber es decir, la promesa de referéndum vinculante, además dada la experiencia histórica, ¿no?, en el pasado o más recientemente con Zapatero, ¿no?, pero en fin, que podemos remontarnos a la Primera República con Azaña, ¿no?, o a la transición, pues
hay base suficiente para que la gente desconfíe. Es decir, necesitan seguir presionando para que se reconozca el demos político catalán y por lo menos la capacidad del Parlamento para abrir ese proceso. Bueno. Vamos a retomar lo que decías de Catalunya Sí que es Pot, de esa valoración que ha hecho hoy Pablo Iglesias, reconociendo que los resultados no habían sido los esperados, y vamos a analizar por qué, porque creo que el hecho de a lo mejor la ambigüedad de no tomar partido en el asunto de la independencia ha podido jugar alguna que otra mala pasada. Que esta no podía ser una campaña que enfrentara al 50% con el 50%. Hemos hecho una campaña que hablaba de derechos sociales cuando todo el mundo hablaba de banderas. Hemos hecho una campaña que hablaba de responsabilidad de Estado y de derecho a decidir cuando nadie hablaba de eso. Cuando nosotros nos decían ¿apoyaréis una declaración unilateral de independencia? Decíamos, estas elecciones son para elegir quién se sienta en el Parlamento de Cataluña. Nosotros no tenemos ningún problema con la democracia. Si hay alguien que tiene una agenda oculta para los cuales estas elecciones son una manera de reforzar su posición negociadora con Madrid, esa no es nuestra posición. Nosotros no queremos pactos en despachos, que decidan los catalanes y las catalanas. Ramón, te pregunto, retomando el discurso de Pablo, ¿qué ha fallado en la campaña de Cat Sí que es Pot? Bueno, para ser claros, que para eso estamos, yo creo que ha fallado el candidato, ha fallado un poco el discurso, de alguna forma, reconozco que era muy difícil encontrar un discurso entre un discurso españolista muy rancio, franquista más que lepenista casi, ¿no? Y un discurso independentista que si no te retratabas con el soberanismo, poco menos que eras un franquista españolista. Entonces, ha intentado navegar entre esos dos mares y no ha quedado claro. Yo creo que hay un tercer discurso que no lo he visto, que es nosotros hemos focalizado todo en Mas. Mas es el problema. Cuando Mas simplemente es un oportunista que se ha subido a una ola y en todo caso no estamos viendo la ola. Pero en el otro lado piensan que España es Rajoy, Esperanza Aguirre, y nos ha faltado explicar que España son muchas más cosas. España es Picasso, España es Lorca, España es sí, exacto. Entonces yo creo que nos ha faltado ese discurso y después cuáles son los planes. Vamos a reformar la Constitución, vamos a hacer esto, vamos a hacer un referéndum, vamos a hacer no. ¿Qué impulso vamos a hacer? Entonces yo creo que en todo esto, al final los únicos que hablan muy claros son los de la CUP. Ya veremos si después a la hora de pactar siguen hablando igual de claro, pero son los únicos que hablan muy claro. Yolanda. Yo creo que ha habido no un error ni dos, sino que la campaña de Catalunya Sí que es Pot ha sido una suma de muchísimos errores, empezando por la marca. La marca Podemos es una buena marca, es una marca que arrastra, es una marca conocida. Renunciar a esa marca ya implica empezar prácticamente desde cero. Número dos, el candidato desconocido y sin un especial carisma o magnetismo, y además con el agravante de que no es la primera vez que esto le sucede a Podemos, porque les ocurrió lo mismo en la Comunidad de Madrid con José Manuel López y les ocurrió lo mismo con Montiel en la Comunidad Valenciana. Es decir, ellos ya saben que un candidato así es empezar una campaña cuesta arriba. Tres, el eje. Efectivamente, ¿no? Estábamos hablando de independentismo o no independentismo y Podemos empezó una campaña hablando de los derechos sociales y con un discurso ambiguo, difuso respecto a la independencia, a la soberanía y demás. Un discurso que además recuerdo en algún debate Monedero ya lo dijo muy claramente, se lo dijo directamente a Pablo Iglesias. Y le dijo, no tenemos un discurso claro sobre Cataluña y esto nos va a traer problemas. Y lo que en aquel momento, antes de que empezara la campaña, parecía incluso un toque muy agorero, luego se ha reconocido y se ha visto que no era tan agorero y que era real. Y luego hemos visto a lo largo de la campaña cómo Catalunya Sí que es Pot y la presencia permanente, ¿no? de Rejón y de Iglesias allí empezaron con un discurso donde apenas la independencia salía a ir perfilando un discurso cada vez más claro, porque veían que era imposible imponer el otro eje, el de casta versus pueblo, y empezaron a hablar ya de referéndum, luego empezaron a hablar de referéndum vinculante y finalmente hemos visto a Pablo Iglesias decir ya hoy en la rueda de prensa que él se comprometía firmemente a hacer ese referéndum si era presidente del gobierno. Pero insisto, ha habido una suma de errores y tengo la sensación de que esos errores no se han reconocido y no pasa nada, todo el mundo comete errores, pero tienes que reconocerlos y tienes que nombrarlos.
para poderlo solucionar luego, en todo caso. Sí, está. Yo creo que más que errores es el resultado de una falta de política clara sobre el tema de Cataluña, y eso ha hecho que en un escenario polarizado entre sí o no a la independencia, con esa participación un 10% más alta que hace 3 años y con una cantidad histórica de gente que ha acudido a las urnas, hiciera prácticamente imposible tratar de abrir un hueco al discurso de Pablo Iglesias de lo de la independencia se resolverá con el próximo gobierno mediante un referéndum que yo apoyaré, pero vamos ahora a discutir de la crisis, de las políticas neoliberales, de la vida cotidiana, de las dificultades, de la corrupción. Y ese discurso no ha encontrado espacio en la polarización entre la independencia. Ese ha sido el discurso contra el 3%, el discurso contra las políticas neoliberales, contra los recortes, la polémica contra Mas, y eso ha hecho que en un momento determinado el discurso de Pablo se enfrentara por una parte con el gobierno de Mas por el tema de las políticas sociales y por otra parte con la CUP por el tema del independentismo, con lo cual tenía dos frentes totalmente distintos y entre los cuales era muy difícil encontrar un discurso coherente, claro. Y la gran duda de todas maneras que queda es, porque Pablo Iglesias ha hecho una campaña tan personalista que, como decíamos, es prácticamente la primera vuelta de las generales, es decir, ¿parte de los votos sembrados en esta campaña se recogerán en diciembre? Hombre, yo creo que en la campaña de las generales el problema es que, como tú decías antes, si Cataluña es el fondo que se imponga, pues corremos el riesgo de que le hagan la campaña al Partido Popular. Ya, pero claro, y yo creo que, sin embargo, en el escenario de discutir de verdad para las generales los problemas de todos, los problemas cotidianos, la crisis, las políticas sociales, los recortes a la democracia, ahí Podemos tiene un escenario mucho más propicio para sus planteamientos. Enrique, Jaime. En relación, aquí se ha vuelto a plantear un viejo problema que hace muchos años que dura, una cuestión que es la representación de la izquierda española en Cataluña. Este es un clásico de la historia política del país. O sea, el Partido Socialista tuvo ya en los años 20, 30, esto para él era muy complicado, luego esto tuvo una cierta resolución, un cierto punto de síntesis, pero complejo y con fases críticas, que fue el PSUC, el Partido Comunista en Cataluña, pero que era la unificación de socialistas y comunistas, que a su vez eran autónomos, verdaderamente autónomos del PC, incluso casi independientes. Y luego vino de nuevo el PSC en relación al PSOE y con toda la... En fin, es complejo, ¿no? Y entonces ahí yo creo que en este aspecto la cuestión es que Podemos en Cataluña todavía no se sabe qué es, ¿no? Está en construcción. La persona más distintiva que podría representar, sin ser quizá orgánicamente de Podemos, pero que la gente, los ciudadanos asocian a lo que ha representado la entrada de Podemos en la escena política, pues es la alcaldesa de Barcelona. Y la alcaldesa de Barcelona voluntariamente no ha estado presente en esta campaña, como no lo ha estado la alcaldesa de Madrid, digamos, ¿no? O otros alcaldes españoles. La campaña, efectivamente, supongo que de forma voluntaria, pues ha recaído en los dirigentes de Podemos, particularmente en Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, y yo creo que ahí pues ha habido sí una suma de insuficiencias, pero pienso que uno de los problemas es exactamente que la ciudadanía le costaba identificar exactamente cuál es el sujeto político, ¿no? Y luego pienso que esta es una campaña dominada básicamente por el discurso soberanista, que es una traducción del discurso nacionalista, es una evolución del discurso nacionalista, que se basa siempre o sea, en el que el elemento emocional es muy importante, ¿no? Entonces aquí la cuestión es cómo, no era fácil, ¿eh? Yo creo que había una vía a explorar, que yo haya encontrado en falta y que planteo como, en fin, a modo de sugerencia para el inventario. Nadie de la izquierda española habla en Cataluña de la fraternidad. Mucha gente, muchos catalanes, la mayoría de ellos que han votado no han votado independentista, sienten lazos fraternos con la ciudadanía española, bien porque tienen vínculos familiares, bien por la razón que fuere. E incluso muchos de los que han votado independencia también sienten este vínculo. Ninguna fuerza política, aquí se habla de la libertad,
con significados distintos, porque para la derecha la libertad tiene un significado, para la izquierda parece, no siempre es el mismo significado. Se habla muchísimo en España de la igualdad, cuando se quiere tocar algo, cuidado que la igualdad puede estar en peligro, ¿no? Si se habla de reconocer diferencias, cuidado que esto puede ir contra la igualdad, pero no se habla de la fraternidad. Bueno, Podemos sí lo ha dicho mucho en campaña, de Cataluña sí que es por... Un poquito más, me hubiese gustado un poco más. Jaime. Un poco más, y que hubiese más, o sea, el ciudadano catalán necesita ver a ciudadanos del Estado español que no sean solo los que están interviniendo constantemente en el debate político, personas que son conocidas, que forman parte de una cultura que se va cada vez más entremezclada, que estén allí y que le digan, oiga, usted y yo, pues posiblemente en este punto no estamos de acuerdo, pero en los otros 9 sí, o sea, crear un clima verdadero de enfatizar el concepto de la fraternidad. Jaime. No, bueno, y volviendo a lo de las generales, yo creo que el problema para ver quién desde la izquierda, en el sentido general, puede aprovechar lo de Cataluña, ahí está el factor PSC, que claro que desgraciadamente Cataluña sí que no ha logrado superar al PSC, que ese era el objetivo, digamos, ¿no? En el fondo, ¿no? Entonces, claro, el problema es quién va a ser capaz de tener mayor credibilidad para ser alternativa al PP y a Ciudadanos a nivel estatal. Entonces ahí yo creo que va a haber una competencia, ¿no? entre PSOE y Podemos, ¿no? Pero claro, el problema es que Pedro Sánchez tiene que prometer algo más, ¿no? que llevar el Senado a Barcelona, ¿no? como ha recordado Pablo, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que está la cosa. Y bueno, fraternidad, es verdad que últimamente sí, en Podemos se habla de ello, ¿no? Pero yo creo de todas maneras el programa de Cataluña sí que Pot sí que permitía un discurso, ya digo, más abierto. Es decir, no estaba a favor de la independencia, pero se hablaba de respetar la posibilidad de un proceso constituyente catalán, dejando claro que no sería subalterno del que pudiera darse a escala estatal. El problema es que la imagen pública que se ha dado no ha sido esa, ¿no? Sino que era, pues eso, el decir, esperad a las generales, ¿no? Que os lo voy a resolver, ¿no? Ramón. Hay una cosa que dice Enrique que me gusta, es esto de la fraternidad. Yo creo que yo lo traduciría también en el tono. Lo que estamos un poco en diciembre tiene que surgir un nuevo discurso o un nuevo tono, o las dos cosas. Y si no lo conseguimos, Cataluña se independizará en 1 año, 2 años, 3 años, el tiempo que sea. El tono, a mí me pasó el otro día en la RAC, estuve en la RAC por la mañana en una charla con Suso el Toro y Ramón Cotarelo, y el tono nuestro era un tono distinto. Bueno, petó la emisora de llamadas, mi Twitter de gente, y era eso, era que encontraban un tono distinto. De repente desde España les llegaba un discurso distinto al que están escuchando todos los días. Y creo que quizás ese era el campo de Podemos, llevar otro tipo de discurso que existe aquí, que es bastante, no sé si es mayoritario, pero en mi entorno sí. Vamos a ampliar el resto de participaciones de las fuerzas políticas. El Partido Socialista es cierto que ha ocupado también un papel que las encuestas le daban como peor, pero que al final se ha posicionado de una forma medianamente correcta, se ha mantenido con una campaña de IZ que, bueno, que ha sido también bastante novedosa, por decirlo. Original y divertida también, ¿no? Bueno, pues según se mire. El tema de las banderas ha sido también algo que ha acompañado toda la campaña del PSC, primero una española, ayer veíamos a Pedro Sánchez con 2 más, con la europea y con la catalana, entonces no sabemos muy bien por dónde va este juego, pero bueno, esto era lo que decía Pedro Sánchez. ¿Cuáles para la Ejecutiva Federal las principales conclusiones de este resultado electoral que se arroja en Cataluña? El primero es que perdieron aquellos que dijeron que estas elecciones iban a ser un plebiscito. Aquellos que hoy han ganado en escaños, no han ganado en votos, y en consecuencia el plebiscito lo han perdido. Bueno, parecía más bien el presidente, ¿no? El presidente ausente ha salido hoy sin preguntas. Hombre, el PSOE lo tiene también muy difícil, porque no tiene un discurso claro tampoco. No tiene un discurso claro con Cataluña y tampoco tiene un discurso claro con España. Por ejemplo, el PSC se ha ido moviendo hacia un discurso más federalista en Cataluña,
pero tienes personajes importantes dentro del Partido Socialista, como es Susana Díez, que está más cerca de un discurso casi españolista del PP, cuando quizás un Estado federal, Andalucía, que sí tiene una identidad, y en 1640, cuando la revuelta de los segadores, Andalucía había fuertes tensiones independentistas, quizás también sea un momento para que Andalucía consiga una mejor financiación, pero en vez de apostar por esa línea, ya apuesta por una línea más españolista. Entonces, el Partido Socialista tiene muchos problemas internos que resolver en su discurso. No es casual que pensemos en el resultado y lo intentemos extrapolar a las elecciones generales, porque bueno, el Partido Socialista tampoco ha ganado unas generales nunca sin ser primera fuerza clara en Cataluña. ¿Se puede extrapolar en este sentido o no? Lo mejor es Iceta. Mira, yo creo que Iceta ha tenido el acierto. Esto de las campañas electorales es cada vez más una caja cerrada, ¿no? Es decir, yo creo que improvisó un poco, tampoco creo que fuese una cosa súper pensada, pero yo creo que intuyó correctamente algo que lo vinculó a lo que decía yo antes de la fraternidad. Es decir, para muchas personas esta campaña electoral tenía un voltaje excesivo. O sea, el apasionado de la causa o de la contracausa le gustaba, pero para muchas personas esta discusión es el exceso de dramatización política en un país, muchas personas no lo soportan bien. Atención, esto suele perjudicar más a la izquierda que a la derecha, O sea, cuando hay un exceso de carga eléctrica y de presión, de que el debate coloca a todo el mundo en estrés. Y entonces Iceta tuvo la intuición de decir, oye, aquí todo el mundo va con el ceño fruncido, con la bandera, yo voy a romper el cerco porque mis mensajes, no tengo exactamente una bandera específica que tendría que ir con 2 o 3 banderas a la vez, no tengo la palabra, no he encontrado porque no nos ponemos de acuerdo en nuestro partido sobre cuál es la palabra con la cual yo puedo definir la situación, con lo cual hago una cosa que es romper el cerco de los ceños fruncidos y interpreto un papel simpático que tuvo suerte de salirle bien, porque si le llega a salir mal esto hubiese una catástrofe extraordinaria, ¿no? Pero pienso que esta es una reflexión a retener, ¿no? Es decir, la sobrecarga de tensión ahuyenta a muchos electores. El PSC ha tenido la habilidad en un momento muy difícil para él en el plano del discurso racional de la política, de encontrar por esta vía, es decir, de mucha gente que en Cataluña no quería votar a la independentista, pero tampoco quería votar contra, de una forma ceñuda. Y entonces la forma simpática, digamos, de alejarte de la cuestión sin colocarte a la contra era y ahí el PSC, yo he de decir que creo que ha acertado y ha demostrado otra cosa que creo que de cara a las generales hay que tenerlo en cuenta, es decir, el suelo del Partido Socialista es un suelo que tiene cierto grosor, o sea, esto está claro, ¿no? ¿Se puede dar el escenario en el que las fuerzas que han apostado claramente por el no, PSC, PP, Ciudadanos, constituyan un bloque para ir en contra del no? ¿Se puede dar este escenario o no? No, yo creo que hay un dato, yo creo que curioso, y es que a pesar de la subida en la participación hasta el 77%, los únicos 2 partidos que han perdido votos, el PP muchísimos, son el PP y el PSC. El Partido Socialista de Cataluña te ha sacado, a pesar de ese incremento de participación, 4.000 votos menos. Es decir, y sin embargo, la lectura del resultado es diametralmente opuesta. Para el PP es un fracaso y para el PSC, como tú decías, es, bueno, tenemos aquí una base y desde aquí podemos recuperarnos si salimos. Difícilmente van a poder unirse en políticas públicas en Cataluña quienes van a ser los grandes rivales en las generales. Por lo tanto, yo creo que lo que vaya a suceder en Cataluña a medio plazo debería esperar al nuevo gobierno, ¿no? Al nuevo gobierno en España, digo, ¿no? Sí, no, yo en ese sentido también creo que ahora quieren esperar a generales, ¿no? El PSC no puede dar ningún paso que obstaculice el camino hacia la Moncloa al que aspira Pedro Sánchez, ¿no?
y mientras tanto van a tratar de hacer callar a algunos notables, ¿no? Y es verdad que Susana Díaz es la más beligerante. Bueno, está la famosa anécdota, ¿no?, de nación, identidad nacional, ¿no?, de Felipe González, ¿no? Pero está claro que el gran problema que tiene IZ es aguantar allí y esperar a que, si llega Pedro Sánchez a la Moncloa, pues por lo menos se pueda hacer una oferta de reforma constitucional, ¿no? Porque el debate después va a ser reforma constitucional como mínimo, diríamos, ¿no?, a partir de enero, ¿no? Eso yo creo que es cada vez más evidente, ¿no? Yo creo que el PSOE ha conseguido dos claves importantes. Una, lo que decía la Enric Juliana, que me ha gustado, y es la humanización de esa campaña para bajar el voltaje de lo que se estaba hablando, pero yo tengo la sensación de que ha sido algo más de intuición de Iceta en un momento dado que de una cosa programada previa a la campaña, que se ha ido dejando llevar, ha visto que le funcionaba y lo ha sabido explotar bien sin pasarse. Igual si esto hubiera durado 5 o 6 días más hubiéramos acabado todos un poco hartos, ¿no? Y en segundo lugar sí que tengo claro que el PSC o los socialistas han conseguido algo muy importante en Cataluña esta vez también, y es que han conseguido que la debacle, y lo voy a llamar así, de Catalunya sí que es pot, o de Podemos en este caso, les despeja mucho la pista de salida, por lo menos para las generales. Es decir, si Podemos trataba de ocupar el lugar del socialismo, en estos momentos parece más bien que va a ocupar el lugar de Izquierda Unida, y hablo en términos no ideológicos, sino de representación y de proporción en el Congreso de los Diputados. Es decir, que el sustituto del PSOE igual ya no es Podemos, a lo mejor Podemos acaba siendo el sustituto de Izquierda Unida, a no ser que haga una muy buena campaña. Estamos en una situación parecida a después de las elecciones andaluzas, que Podemos se quedó por debajo de las expectativas y reaccionó muy bien en las municipales con las candidaturas, bueno, la Carmen aquí en Madrid, Zaragoza, los pactos en Galicia, y salió con la sensación, porque aquí todos son sensaciones, sensación de que podía ir a más, y ahora se abre el reto de volver a crear esa sensación. Después hay una cosa que yo, hace poco es que he hecho un trabajo sobre el Senado, y el Senado es la representación del fracaso del 78. Es una Cámara que está pensada y que legalmente podría jugar más para haber sido una Cámara de Autonomías, está vaciada de contenido. Entonces estamos en un estado donde las autonomías no tienen ninguna institución donde discutir entre ellas y con el Estado. Todo se hace a través de los partidos políticos. Entonces, esta es una de las cosas que hay que cambiar, aparte de una reforma constitucional. Los partidos políticos no pueden no se pueden reunir en un bar y decidir lo que se va a hacer, es el Parlamento. Hay que recuperar las instituciones. Yo recuerdo a Ridao, en una charla en Sarajevo, que dijo, hablando de las identidades de Europa, que las identidades no son importantes en democracia, y aquí en España tenemos varias. Lo que es importante es que las instituciones funcionen. Y en España las instituciones han dejado de funcionar porque están cooptadas por los partidos políticos, sobre todo por uno ahora. Entonces, claro, ante esa situación es muy comprensible que haya un número de ciudadanos de una región que tiene una identidad cultural y una lengua y una historia, pues que se quieran ir. Yo quisiera hacer una puntualización sobre el resultado de Catalunya sí que es pot. Si se hubiese presentado iniciativa sola, de iniciativa en esta campaña electoral, en los términos en que se ha planteado, no quedaba ni la raspa de la sardina. O sea, pero ahora se hace la comparación, decir, no, iniciativa sacó, no sé si 13 en las anteriores elecciones y ahora la nueva coalición saca 11, por tanto se ha bajado. No, si se presenta sola, no queda ni la raspa de la sardina. O sea, había quedado a 6 diputados. Jaime. Sí, yo creo que, volviendo a eso, claro, lo que tú no decías antes, lo que está claro es que, aunque el PSOE sea, digamos, la segunda fuerza a nivel estatal en las próximas elecciones generales, no va a tener mayoría absoluta, ¿no? Entonces, claro, el problema va a ser ahí las alianzas, ¿no? Es decir, que ahí el PSOE va a tener... Es decir, es verdad que Podemos no parece que vaya a hacer el sorpaso al PSOE, ¿no? Habrá que ver qué reflexión hay ahora, hay un margen de tiempo, bueno, se puede hacer de alguna manera se puede buscar una reorientación, una apertura, en fin, un proceso de confluencia más amplio que dé una nueva ilusión de cambio y demás, ¿no? Pero
En todo caso, el problema es que el PSOE va a tener que elegir, digamos, entre Ciudadanos y Podemos, ¿no? Como en Andalucía, ¿no? Entonces ahí sí que va a haber un dilema claro por parte de la dirección del PSOE, ¿no? Va a haber allí una quiebra gorda posible en su seno, ¿no? Y luego, claro, matizar también lo de Ada Colau y compañía, ¿no? Es decir, claro, eran unas elecciones municipales, ¿no? En las elecciones municipales la línea de fractura no es muy distinta, ¿no? Y hay que recordar que, claro, no solo fue Podemos, ¿no? Sino que fue realmente una nueva ola de gente que venía de un trabajo municipal, local, muy relevante. Y bueno, sí, obviamente las figuras Manuela Carmena, Ada Colau, jugaron su papel simbólico. En fin, aquí Manuela Carmena al principio solo la conocía el 23%, ¿no? Esperanza Aguirre le hizo la campaña muy bien en cuestión de días, ¿no? Permitidme que traiga un poco el debate al escenario político catalán más próximo, porque estamos hablando mucho de las elecciones generales en esos términos, y me gustaría un poco analizar las posibilidades de pactos o no pactos, y más puede ir. Ya Enric daba unos apuntes al principio del debate, pero que profundicemos un poco más en eso. ¿Irá más? ¿No irá más? ¿Cuál va a ser el papel de la CUP? Ya hoy parece que han vuelto a modular el mensaje, pero bueno, ¿qué puede pasar? Vamos a hacer un poco conjeturas de futuro. Ramón. Sí que preguntaría, yo utilizaría mi turno para hacer una pregunta a Enric, ¿no? ¿Cuáles son los plazos para formar el gobierno? Claro. Y si se convocaran nuevas elecciones, ¿coincidirían con las generales? ¿No coincidían con las generales? Me pillas. El tema este. Creo que el debate de investidura se va a hacer a lo largo del mes de octubre. Ahora no desconozco los plazos. En el caso de Andalucía eran 3 meses, me parece. 3 meses. Un periodo de 3 meses, y creo que en el de Cataluña también sería así. O sea, esos son unos 90 días, por lo tanto, quiero decir que si a finales de octubre no hay, desde el momento de la constitución del Parlamento, ¿no? Que sería sobre el 26 de octubre, creo, entonces quiere decir nos vamos 26 de noviembre, 26 de diciembre, 26 de enero, ¿eh? O sea, pasaría por encima de las generales, pero el problema sí que se insertaría en el debate de las elecciones generales. Yo veo muy difícil, es que en realidad, después de una campaña como la que se ha vivido en Cataluña, que ha dejado a más de la mitad de la población literalmente exhausta, porque esto ha sido muy denso y tenso, las dos cosas. Hombre, que ahora, dentro de 2 meses, los partidos políticos digan, señores, no nos ponemos de acuerdo para la elección del presidente de la Generalitat y vamos otra vez a unas nuevas elecciones tan densas y tensas como las que acaban ustedes de vivir. Yo creo que la penalización para los partidos que en este caso, para el que con su desacuerdo precipita la situación, y es decir, el bloque soberanista saldría seriamente tocado de esta. Habría una corrección, yo no sé, de entrada una caída clarísima de la participación, pero posiblemente una corrección, un castigo. O sea, la sociedad en el fondo lo que dice, oiga, usted me ha pedido el voto sobre una cosa muy difícil, yo me lo he pensado 6 veces he ido a votar, usted resuelva ahora, no me vuelva a convocar inmediatamente porque usted no lo sabe. Fijaos, recordad que en Andalucía Susana Díaz utilizó este dispositivo, oye, si esto no resuelve, convocamos elecciones, y evidentemente todos los partidos al final salió el acuerdo, salió la investidura, no, el acuerdo no, después hubo un acuerdo, pero hubo investidura, ¿no? Yo creo que en el caso de Cataluña pasará lo mismo. Mi interrogante en estos momentos es hasta qué punto la CUP está dispuesta, digamos, Yo creo que en estos momentos esto no lo sabe ni la CUP, y por una razón que es muy sencilla y a la vez muy humana. La CUP desde ayer por la noche se ha encontrado con sí, va a decir con una situación con la que ellos ni pensaban ni soñaban. Pero anoche repetían que no con más.
O sea, Junts per sí... Ramón, tú vas a unas elecciones, tú dices, vamos a ver, ¿qué me puede pasar? Yo puedo ser una fuerza complementaria, voy a ser una fuerza crítica en el interior de este bloque, y al final del día te dicen, no, usted es el que va, a la última instancia, la llave de la situación la va a tener usted, que tenía hasta hace 4 días solo 3 diputados, ahora tiene 11, pero es que antes de tener 3 no tenía ninguno porque ni siquiera se presentaba. ¿Sabéis por qué no se presentaba la CUP a las elecciones? Porque sus asambleas de base consideraban que la compañía franciscana todavía no estaba suficientemente madura para... Esto yo creo que les honra, de verdad, pero es que en este sentido son antitéticos a Podemos. Consideraban que ellos todavía no habían alcanzado el suficiente grado de madurez política y organizativa para hacer el salto de las elecciones locales a las elecciones del Parlamento de Cataluña. Cuando decidieron ir a las penúltimas, que sacaron 3, hubo unas discusiones en su interior tremendas, porque había un sector que decía, no, todavía no estamos preparados, es como una cosa de los novicios de franciscanos, no, todavía eso no podemos hacer. Pero al final ganó los que sí, vamos, sacan 3, al cabo de menos de 3 años, porque ni siquiera han pasado 4, sacan 10 y les dan la llave del Parlamento de Cataluña. Y ahora, yo creo que desde por la noche están mirando la llave y están, su mirada es grave en estos momentos, están un poco, no voy a decir que asustado, porque no sea gente que se asuste, pero impresionados, cuanto menos. Sí. Es un fenómeno importante, ¿no? Que haya 10 diputados anticapitalistas, independentistas, radicales en un parlamento catalán, ¿no? Espera, yo también quería recordar, claro, la hipótesis que ellos pensaban era, en último caso, la abstención, ¿no? Es decir, abstenerse, pero el problema es que ahora no es suficiente, precisamente porque puede haber 68 en contra, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que... 62 contra 63. Entonces, claro, ese es el problema. En el supuesto, es que es otra variable de la situación. 63... Hay un escaño bailando. 63, ¿no? Pero 63 considerando que todos los demás partidos, es decir, desde el PP hasta Catalunya Sí que es Pot, votan que no. Porque otra hipótesis, que seguramente ahora la respuesta sería desde Catalunya Sí que es Pot, ni hablar sería, es que 2 diputados de Catalunya Sí que es Pot se abstuviesen, con Sol, ya sé que no, pero sobre el papel, una abstención, o 2 socialistas, o 2 del PP, o 2 de Ciudadanos, con solo 2 abstenciones del bloque que no quiere la investidura va adelante. Estamos solo al principio. Yo creo que también lo interesante va a ser qué pasa dentro de Junts pel Sí, porque claro, no es algo homogéneo, ¿no? Es decir, hombre, Oriol Junqueras y David Fernández, poco antes del pacto de San Enric, ¿no? Se llama, ¿no? Esto lo pusiste tú. Eso es lo que yo te quería poco antes del si pacto, es posible claro, que dentro les venga muy bien la presión de la CUP para desplazar Claro, más. ahí está. Es decir, hasta qué punto el sector que representa Oriol Junqueras, ¿no? Gente independiente, relevante, que aprovechen el momento momento de la no presión de la CUP para decir a más, no olvidemos que hay que hubo jubilarte. esa hipótesis de qué habría pasado con una lista sin presidente, ¿no? Enric, permíteme porque prácticamente es la última intervención porque tenemos que dar paso a la entrevista, así que prácticamente te voy a dejar a ti con la responsabilidad de cerrar el debate, de recoger estas inquietudes que te han planteado y plantear ese futuro más próximo, ¿no? Dentro de muy rápido, es decir, si se puede resquebrajar la coalición Junts pel Sí de inmediato, lo veo difícil. ¿Por qué? Porque la campaña ha sido muy intensa y viene, digamos, sellada por una movilización social muy fuerte. Hay un factor en el soberanismo que hay que tener en cuenta. En la esfera social del soberanismo, el factor unidad es muy importante. ¿Por qué motivo Esquerra Republicana, cuando Mas le dice hay que hacer la lista unitaria, no afirma tajantemente no queremos? Porque en el fondo tiene miedo de aparecer ante el electorado soberanista, que es un electorado compartido, en el cual en estos momentos es muy difícil, las fronteras entre Convergencia y Esquerra están muy difuminadas,
aparecer como el responsable de que la unidad no se haya realizado. Por lo tanto, en esta fase donde el elector soberanista hoy se considera vencedor moral de estas elecciones y político también, porque ha tenido la mayoría absoluta, ¿no? Entonces, en estos momentos es muy difícil. El que rompiese la unidad tendría una elevada penalización y eso también se proyectará de alguna forma sobre la CUP. Otra cosa es, yo creo que hay tiempos, distintas fases, ¿no? Ahora, el tiempo político ahora está determinado por las elecciones generales. En realidad lo que se está haciendo hoy todo el mundo es hacer maniobras de aproximación al 13 o al 20 de diciembre. Y luego, a partir del 20 de diciembre, o del 1 de enero, o del Día de Reyes, cuando el nuevo escenario esté claro cuál es y cuáles son las mayorías y cómo va a ser la nueva legislatura, a partir de ahí las cosas también en Cataluña, pero también, atención, en otras instancias, parlamentos regionales, autonómicos, incluso en algunas alcaldías, puede haber cambios, porque todo el cuadro político se habrá reasentado. Una gran oportunidad. Claro. Para cambiar cosas. Las alianzas pueden modificarse o no. Y en el caso catalán está claro, yo creo que hasta Reyes, para decirlo de una forma... Qué mal suena. Sí, que suena, ¿eh? Hasta Reyes... Reyes Magos. Hasta Reyes, esa coalición se mantendrá intacta. Luego ya veremos. Por esa fecha seguramente nos volveremos a sentar a ver qué ha pasado. Muchas gracias, Enric, Jaime, José Manuel, Yolanda y Ramón por este debate, que yo creo que ha puesto sobre la mesa algunas claves. Muchas gracias. Vamos a seguir, no nos vamos del todo. Esta tarde hemos estado, antes de que cogiera un avión para irse de nuevo a Latinoamérica, con Enrique Santiago, que ha sido asesor jurídico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia durante el proceso de paz. 70 años de conflicto van ya, con 6 millones de víctimas, y por fin el 23 de marzo parece que, si todo va bien, se firmará ese acuerdo de cese al fuego y tendrán que entrar en proceso de construcción de la paz. Con esa entrevista os dejamos, la tendréis en YouTube también, y después con El Tornillo, última versión de la temporada pasada, hasta llegar ya con las nuevas ediciones a partir del lunes que viene. Muchas gracias y hasta el lunes. Bueno, Enrique, estás aquí de paso. Vamos a contextualizar un poquito el conflicto armado interno en Colombia. 50 años casi o más incluso de conflicto, con un balance que a veces es desagradable hacer, pero que nos puede dar las claves de la dimensión del éxito de este acuerdo. Más de 50.000 asesinados en los últimos 30 años. Hablamos también de, no sé si 50.000, 200.000 incluso. Hablamos de 5 millones de desplazados. Hablamos de unas cifras completamente horrorosas. Y hoy, por fin, después de muchos intentos, que no sé si el primero fue en el 84, por fin se consigue tener las puertas abiertas para una firma de la paz. Después de esos intentos, ¿qué ha funcionado en esta ocasión que en otras ocasiones no ha funcionado? ¿Tiene que ver con la impunidad? Así es, son 70 años de conflicto, son 7 millones de víctimas, más de 300.000 asesinados, 50.000 desaparecidos, más que la suma de las dictaduras argentinas y chilenas juntas, entre otros muchos datos, ¿no? Efectivamente, este es el cuarto proceso de paz que ocurre en Colombia desde el año 1984, los 3 anteriores han sido fallidos. Este aún no se ha alcanzado un acuerdo final, pero va bien encaminado, fundamentalmente porque el Estado pues ha entendido que no puede convertir un proceso de paz en un proceso penal contra una de las partes, en concreto contra la insurgencia, y que no es posible construir la paz si no se dilucidan, se depuran las responsabilidades que afectan a todos los que han intervenido en el conflicto. Y cuando digo los que han intervenido en el conflicto no me refiero a los combatientes de un lado y de otro. Lo que se ha acordado en este sistema de justicia especial para la paz es que tendrán que ofrecer responsabilidades, tendrán que comparecer todos aquellos que han tenido intervención directa o indirecta, es decir, combatientes o no combatientes. Por primera vez es un sistema que claramente busca combatir la impunidad, acabar con ella, que va a conocer, evidentemente, sobre la guerrilla, los paramilitares y las fuerzas del Estado, pero también respecto a las responsabilidades de políticos, grupos económicos, organizadores del paramilitarismo, agentes de gobiernos extranjeros, compañías multinacionales que se han empleado, entre otras muchas cosas, por ejemplo, en el exterminio de sindicalistas, etcétera, etcétera. Y mediante un mecanismo de ofrecimiento de verdad, que es lo que necesita el país para sanar las heridas e intentar una reconciliación, conocer estrictamente la verdad, que es lo que tenía bloqueado el proceso hasta este momento, o sea, un pánico absoluto por parte del gobierno colombiano, que se estableciera cualquier mecanismo que posibilitara conocer la verdad de lo ocurrido durante estos más de 70 años de conflicto.
Quedan 6 meses para que ese acuerdo, la firma de la paz, se lleve a cabo. No sé si llamarle paz o llamarle fin del conflicto, porque hay diferencias entre ambos términos, pero sí que es cierto que se quiere instaurar un sistema de justicia, de verdad, de reparación de las víctimas y de no repetición. El último punto es importante teniendo en cuenta pues, lo que pasó en el 84, por ejemplo, ¿no? El exterminio de la Unión Patriótica, 3.500 muertos, el mayor genocidio de la historia. No sé cómo se debe avanzar en ese sentido para garantizar esa no repetición de la historia. Lo que se ha acordado es un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. El componente de verdad se acordó ya con la Comisión de la Verdad, ahora se acorda el de justicia, falta la reparación y la no repetición. La no repetición es sin duda alguna, las garantías de no repetición es el escollo fundamental que hay para alcanzar un acuerdo de paz, que ojalá sea en 6 meses, pero no va a depender de un contador, de un reloj, va a depender de que realmente se establezcan esas garantías, que deben consistir básicamente en 2 medidas, porque las garantías de no repetición por parte de la insurgencia son bien sencillas. En el momento que desaparece como organización armada las FARC, obviamente pues ahí ya se dan garantías de que no va a repetir ningún tipo de actividad. Pero por parte del Estado es imprescindible, en primer lugar, acabar con el paramilitarismo. El paramilitarismo es un fenómeno estructural en Colombia, tiene prácticamente 100 años, ha sido un mecanismo utilizado por la oligarquía terrateniente fundamentalmente para usurpar las tierras de forma masiva a los campesinos y ya se ha ramificado de forma que ahora mismo controla el narcotráfico, las organizaciones en general, las actividades criminales y el problema que ha habido ahora mismo en la frontera, que se ha conocido, porque ese problema existe hace años, en la frontera entre Venezuela y Colombia, no es ni más ni menos que la impunidad con la que el paramilitarismo actúa en Colombia, ¿no? Eso es lo que se ha puesto de manifiesto frente a esa política del gobierno de que el paramilitarismo no existe. Y la segunda medida de no repetición imprescindible es la reforma absoluta de las doctrinas militares, que afortunadamente estamos empezando a oír que se están comenzando a dar algunos pasos en estos últimos días tras firmarse el acuerdo de paz. ¿Esa reforma en qué tiene que consistir? En primer lugar, en abandonar la doctrina contrainsurgente como elemento orientador de las estrategias del ejército colombiano, es decir, lo que se ha conocido toda la vida como doctrina de seguridad nacional, que sigue estando imbuido en los currículum académicos, los manuales, las órdenes operativas del ejército. Eso hay que modificarlo sustancialmente y luego algo tan simple como que el ejército, las fuerzas militares cumplan el mandato constitucional, aunque suene cómico decirlo así de simple. La Constitución colombiana es taxativa, la función de las fuerzas militares es salvaguardar la soberanía nacional y las fronteras, y es en las fronteras y salvaguardando la soberanía nacional donde tienen que estar y no ocupándose de cuestiones de orden público como viene haciendo desde hace 30 años, algo para lo cual la Constitución exige la declaración de un estado de sitio. Es decir, en Colombia hay de facto un estado de sitio sin declararse desde hace 30 años que permite que sean las fuerzas militares las que se ocupan de cuestiones de orden público, que tendrán que pasar a ser ocupadas esas funciones exclusivamente por la Policía Nacional como en cualquier otro estado que se llame democrático. Hablando en términos geopolíticos, escuchaba a dirigentes del Polo Democrático, por ejemplo, decir que había un riesgo importante de que se quisiera estrechar una relación con Estados Unidos que derivara al ejército de Colombia a las misiones de la OTAN. ¿Esto es un escenario posible? Ya hay firmados memorándum de entendimiento entre el ejército colombiano y la OTAN para participación en misiones multinacionales que llaman de paz. En estos días ha habido reuniones en Washington entre el presidente Santos y el presidente Obama, precisamente para hablar de esas funciones multinacionales del ejército colombiano. El ejército colombiano es insostenible en una situación de paz. Son 500.000 hombres y mujeres. Es el ejército más grande de América Latina, con diferencia. Es prácticamente el 50% del ejército de Estados Unidos, con la diferencia que Colombia tiene 45 millones de habitantes. Es prácticamente el doble que el ejército de Brasil, que es un país que tiene 4 veces más población que Colombia, y cualquiera se puede imaginar que eso en una situación de paz, incluso presupuestariamente, es absolutamente inviable. Eso es uno de los grandes tabús que hay en el proceso, porque además las fuerzas militares tienen una serie de prebendas de índole social, profesional, que hace que en primer lugar se constituyan un inmenso grupo de presión, claro, 500.000 personas, y eso le sumamos familiares y allegados, estamos hablando de 2-3 millones de personas, que es un inmenso grupo de presión en Colombia, que además votan en las elecciones, y estamos hablando además de una inmensa carga presupuestaria, es decir, lo que hace falta es, en una situación de paz es inevitable abordar ese problema y una reestructuración de esas fuerzas militares, porque no se puede mantener un presupuesto de guerra estando en paz. Entonces ese es el problema que tiene en estos momentos el gobierno colombiano y que está intentando solventar, supuestamente redireccionando las estrategias militares hacia misiones multinacionales de paz.
es imposible. Quiero decir, tendrían que organizar muchas más guerras y a la vez acordar programas de paz para que el ejército colombiano estuviera constantemente desplegado en el exterior, pero eso, desde luego, la comunidad internacional no lo va a pagar, y eso el gobierno colombiano tampoco lo va a poder pagar. Es decir, en la medida en que se garanticen medidas serias, soluciones sencillas que permitan, o complejas, pero soluciones que permitan efectivamente todo esto que estamos definiendo como garantías de no repetición, será posible llegar a un acuerdo de paz definitivo en esos 6 meses. Si no se hace, pues, como tú muy bien has dicho, o sea, no se va a desarmar la guerrilla para ser exterminados como ocurrió con la Unión Patriótica, ¿no? Que todavía además es una masacre que está en la absoluta impunidad. Hablando de la guerrilla, sí que es cierto que nace como un movimiento contra la violencia de los conservadores, que consigue cierta simpatía en los primeros años, que después, cuando pasan de la estrategia defensiva a la ofensiva, empiezan a echar manos de mecanismos de financiación, como pueden ser los secuestros, como puede ser una posible o no relación con el narcotráfico. No sé si es algo que se ha reconocido o es un secreto a voces o no. En ese sentido, pierden la autoridad, digamos, o la simpatía de muchos de los campesinos. En este sentido, me gustaría que me contaras cómo va a ser esa relación o ese camino que se va a seguir en la relación con el narcotráfico, que es uno de los puntos fundamentales de la negociación desde que comenzó. En esto hay muchos clichés propios de la propaganda de guerra. Evidentemente, en Colombia hay 3 grupos informativos, 3. Uno es el Grupo Prisa, otro es el Grupo Santo Domingo y otro es el grupo que tiene que ver con la casa editorial El Tiempo, fundamentalmente, y efectivamente, o sea, el gobierno en los últimos 10 años, el Estado se ha aplicado a la propaganda de guerra y ha conseguido generar una opinión pública muy contraria a la guerrilla en las zonas urbanas, que no es lo mismo que las zonas rurales. Es decir, en Bogotá, cualquier bache que surja en una calle, obviamente, pues es responsabilidad de la guerrilla, faltaría más. Entonces, hay que tener en cuenta, Colombia, en primer lugar, es un país cuya economía ha estado nutrida y vinculada al narcotráfico siempre. Es decir, en Colombia ha habido leyes que han habilitado ventanillas para blanqueo masivo de dinero negro, todas las campañas electorales han sido financiadas por el narcotráfico, incluidas las de importantes presidentes, sectores económicos como el ganadero o el inmobiliario han tenido un crecimiento exagerado vinculado claramente al blanqueo de dinero, es decir, todo el país está atravesado por la economía del narcotráfico y obviamente pues la guerrilla forma parte de ese país. Las FARC, por lo menos, jamás, no hay un procedimiento judicial en el mundo, ni en Colombia, ni en Estados Unidos, ni en Europa, donde haya un solo kilo de cocaína incautado a las FARC. Eso no existe. Las FARC lo que cobran es impuestos de guerra, igual que los cobra el Estado, y han venido cobrando impuestos a la producción y, entre otras, a la producción de la hoja de coca, concretamente a la compra de la hoja de coca a los campesinos. Nunca han cobrado ese impuesto a los campesinos. A la hoja de coca, no a la cocaína. Y eso es lo que ellos han reconocido durante el conflicto. De ahí se ha organizado una inmensa campaña de publicidad, de propaganda de guerra, diciendo que es el mayor cártel del narcotráfico. Estados Unidos, cuando extraditaron a Simón Trinidad, el dirigente de Estados Unidos que está en la cárcel, del dirigente de las FARC que está en la cárcel en Estados Unidos, condenado a 60 años de cárcel, lo juzgaron 2 veces por narcotráfico. Las 2 veces tuvieron que absolverlo, y eso que era Estados Unidos con toda la DEA a su disposición. Y finalmente fue condenado por secuestro, y entramos en los secuestros. Fue condenado por secuestro por la captura de 3 contratistas, llaman ahora norteamericanos, que un avión que fue derribado que estaba haciendo inteligencia militar, es decir, lo que toda la vida han sido mercenarios, ahora se llaman contratistas. Entonces, cuando son capturados, pues se califica de secuestro. Dentro de las técnicas de financiación de la insurrección, porque una insurrección y mantener un ejército popular pues cuesta mucho dinero, evidentemente, sobre todo si tienes enfrente a los Estados Unidos, tienes enfrente al mayor ejército de Sudamérica y tienes el Plan Colombia, que han sido más de 10.000 millones de dólares en 10 años, que no han conseguido acabar con la insurgencia, pero evidentemente frente a eso, pues cualquier ejército popular, pues lógicamente una guerra es una cosa de verdad, es una cosa seria y tiene que financiarse. En ese sentido han cobrado impuestos de guerra y en ese sentido, pues es verdad que hubo una política de retenciones de personas con un patrimonio superior a $1 millón. Eso estaba absolutamente regulado en una ley que aprobó la insurgencia y efectivamente eso puede calificarse de secuestro y ha sido una de las formas de financiación.
No puede calificarse de secuestro, por ejemplo, la captura de militares y policías en combate, que es algo que son prisioneros de guerra, y eso en Colombia se achaca de forma indiscriminada a la insurgencia como si fueran secuestros, ¿no? Pero en todo caso, lo que también es importante es poner eso de manifiesto. O sea, los secuestros en Colombia económicos por parte de la insurgencia tampoco han sido indiscriminados, ha sido conforme a unos determinados criterios y a personas con un determinado patrimonio económico. ¿Que eso es un hecho ilícito? Pues sin duda alguna es un hecho ilícito, y ese, como otros tantos hechos, por ejemplo las 50.000 desapariciones forzadas que se atribuyen al Estado, pues habrá que dar cuenta de todo eso. Pero vamos, de ahí a decir que la guerrilla es una fuerza que se ha degenerado, bueno, pues eso es pura propaganda de guerra. La guerrilla tiene un importante apoyo campesino, muy importante. Si no fuera así, difícilmente podría haberse mantenido tantos años al poderío de los Estados Unidos y del mayor ejército de Colombia. Las FARC es una guerrilla campesina, de origen campesino, que tiene 70 frentes de guerra abiertos en Colombia, que coinciden, lógicamente, pues, con zonas de arraigo popular campesino en la historia de Colombia, ¿no? Y de resistencia campesina. Es decir, las FARC son una expresión de la resistencia campesina frente a la política de usurpación de tierra sistemática llevada adelante por la oligarquía terrateniente ganadera, fundamentalmente. Precisamente por ese camino quería seguir. La ley de víctimas del 2011, promovida por Santos, fue uno de los grandes éxitos. Se reconoció como algo positivo dentro de las asociaciones de víctimas, sin embargo su aplicación ha sido muy cuestionada. No sé si se ha llegado a un 0,01 o poco más de los objetivos que se planteaban al principio. Uno de los problemas, de los puntos claves, es la restitución de tierras, como bien decías. ¿Cómo se va a avanzar en ese sentido? Lo que tienen que entender cualquiera que nos escuche es que Colombia tiene una situación, una orografía muy complicada. Es el único lugar de América Latina dividido por dos cordilleras de los Andes paralelas. Y siempre el acceso a la tierra para ganadería ha sido muy complicado porque es un país de selvas. Desde la independencia, la oligarquía ganadera ha utilizado a los campesinos para que tiraran monte, es decir, para que abrieran inmensas zonas despojadas de selva, y una vez que lo han hecho los campesinos siempre han sido desplazados, asesinados para quedarse esas tierras, y volvía a empezar el ciclo. No más allá, volvían otra vez los campesinos a tumbar selva, cuando ya estaba tumbada la selva, nuevamente. Esto ha sido así absolutamente histórico. Por eso, efectivamente, el Gobierno Santos aprobó esta ley de recuperación de víctimas y recuperación de tierras. Se calculan, son 6 millones de campesinos desplazados en este momento, aproximadamente 7 millones de hectáreas robadas. La ley es una ley muy buena, como tantísimas otras leyes buenas en Colombia, que no se aplican. Entonces la ley no solamente no ha conseguido, o sea, de esos 6 millones de hectáreas robadas no se han podido recuperar a fecha de hoy más de 30.000, es decir, nada. Y además van ya 70 dirigentes campesinos de recuperación de tierra asesinados. Por supuesto, esos asesinatos están en la absoluta impunidad. El proceso es muy largo, es muy lento, mejor dicho, pero pasa igual respecto a otras medidas que contempla la ley de víctimas, es decir, todos los programas de reparación son absolutamente insuficientes, o al menos la forma en la que se están ejecutando. Eso no significa que Colombia no esté dando reparación a muchas víctimas, es cierto, y probablemente sea el país del mundo que ahora mismo más reparaciones da a víctimas, es cierto, porque es el país del mundo que más víctimas se han provocado. Lo que ocurre es que esas reparaciones son absolutamente insuficientes, y la reparación mayor, que es garantizar medios de trabajo a estas personas, es decir, el acceso a la tierra, pues no se está consiguiendo de ninguna de las maneras. Porque además estamos hablando de personas, para que nos entendamos, que estamos hablando de comunidades indígenas, estamos hablando de comunidades afrocolombianas, estamos hablando de campesinos, estamos hablando de comunidades muy amplias, con necesidades y con culturas muy distintas, que llevan años perseguidos, con varios incluso desplazamientos, que no suele ser solamente uno, hasta que llegan a una gran ciudad o se afincan en localidades como Ciudad Bolívar, y que ahora el retorno no es tan sencillo, ¿no? No sé si nos puedes ampliar un poco más cómo es ese proceso de retorno. Sí, fundamentalmente son comunidades campesinas por este orden, después afrodescendientes y posteriormente indígenas. Los indígenas han tenido más suerte, entre comillas, en la medida en que tienen lo que se denominan los resguardos y tienen una legislación propia y unas ciertas estructuras propias, con lo cual se han visto menos afectados por el desplazamiento. No es que nos hayan visto, pero menos. O sea, ahí quien ha llevado la peor parte han sido sin duda alguna los campesinos y las comunidades agrícolas. El problema es que al no otorgarse garantías para la recuperación de tierras, para el retorno de los campesinos desplazados, eso ha provocado pues, la generación de inmensas masas de exclusión, de población excluida en las grandes zonas urbanas, donde han llegado
huyendo de la guerra, en condiciones indignas, sin atención médica, ni educación, ni atención sanitaria, con una formación que no les posibilita pues, insertarse laboralmente en el ámbito de las grandes ciudades. Durante el tiempo de mayor recrudecimiento del conflicto, desde los años 90 hasta la actualidad, ha crecido exponencialmente la población urbana en Colombia, con una absoluta falta de infraestructuras en todos los sentidos, y lo que se han generado son inmensas bolsas de pobreza, de exclusión social, de delincuencia en la inmensa mayoría de las ciudades que han soportado esas oleadas de desplazados. No hay unas políticas, eso es lo que se está intentando acordar en la mesa, se ha acordado en un punto de reforma rural y agraria, políticas para estimular el retorno, porque no basta simplemente decir no, retornen, hay que dar garantías de seguridad. Si los paramilitares siguen estando en el terreno, ocupando de facto esas tierras o garantizando que puedan ser utilizadas por los grandes grupos terratenientes y ganaderos, pues evidentemente los campesinos retornan y, como viene pasando, y pueden volver a ser asesinados, les pueden volver a arrebatar las tierras, y lo que se está negociando, porque claro, también en muchos casos los campesinos ocupaban tierras durante generaciones y generaciones en extremos muy lejanos de las grandes ciudades, que nunca habían tenido un título de propiedad, evidentemente, habían pasado de familia, de generación en generación sin tener un título de propiedad. El desplazamiento habitualmente va acompañado pues, de todo tipo de operaciones de ingeniería jurídica para formular títulos falsos, y con lo cual se empieza una batalla que evidentemente pues, los campesinos no son los que pueden aguantar esa batalla jurídica, ni muchísimo menos, porque en el otro lado pues, hay legiones de abogados, notarios, registradores de la propiedad, el sistema al servicio de este sistema perfectamente diseñado en Colombia de usurpación de tierras como mecanismo de expansión de la frontera agrícola, que se denomina en Colombia, ¿no? En el acuerdo de reforma agraria, entre otras medidas, se ha acordado la puesta a disposición, porque ya el Estado parte de la base de que va a ser imposible la devolución a los campesinos desplazados de las mismas tierras que les fueron usurpadas. En muchos de los casos esas tierras pues, van a consolidarse en poder de los terratenientes o de grandes compañías multinacionales que se han dedicado a cultivos agroindustriales, palma aceitera especialmente, pero lo que se trata es de poner baldíos, es decir, tierras propiedad del Estado, a disposición de esos campesinos para que dentro de un programa de reforma agraria puedan ponerse en producción. Todo esto está muy relacionado también con todo lo que ocurre con los cultivos ilícitos. En Colombia los campesinos tienen que recurrir a los cultivos de uso ilícito porque si no nadie les va a comprar la producción. Es decir, campesinos que están en zonas apartadas, abandonadas del Estado, donde no hay infraestructuras, no hay carreteras, nadie va a comprar una producción de yuca o una producción de frutas porque no les sale rentable. No se puede acceder, es muy caro acceder. Quien sí va, obviamente, son los compradores de hoja de coca, porque eso sí les sale rentable. Entonces, a su vez, el plan de sustitución de cultivos que se ha acordado, pues ha abandonado las facetas represivas, o sea, la fumigación y todo tipo de sustituciones forzadas, por planes de estímulo de la sustitución de cultivos, acompañados, esperemos que se ponga en marcha, de planes de desarrollo rural, que llevan aparejada la construcción de infraestructuras de todo tipo, por supuesto viales y comunicaciones, pero también sociales, escuelas, hospitales, para normalizar, o sea, acceder a una mínima calidad de vida en las comunidades agrícolas. O sea, en Colombia es el país de América Latina donde el índice Gini de desigualdad es más agudizado. O sea, es una inmensa población rural en la absoluta miseria, peor que muchos países en vías de desarrollo, y por el contrario unos inmensos núcleos de riqueza en las grandes ciudades, ¿no? Y esto está relacionado pues, precisamente con la falta de presencia del Estado en esas zonas rurales, que es lo que se trata de corregir. Únicamente de esta forma será posible erradicar los cultivos ilícitos, que claro, que equiparar a narcotraficantes a los campesinos que los plantan pues es poco menos que insultante, porque es la única forma de vida que tienen. Y digo más, como bien dicen los campesinos, si no fuera por la presencia de la guerrilla en esas zonas, ni siquiera esos cultivos se los pagarían de forma que les produjeran unos ingresos dignos, porque obviamente cualquiera, siendo campesino, negocia con organizaciones mafiosas de narcotraficantes, si no es porque ahí está la guerrilla para regular el precio que hay que pagar a los campesinos.
Ya por último, pues tenemos que ir finalizando, me gustaría preguntarte, Enrique, por el papel que ha jugado Santos en todo este proceso. Si nos remontamos a las elecciones generales del año pasado, daba la sensación de que la gente no le votaba por afinidad ideológica, sino porque votaba la paz, votaba la continuidad del proceso de paz, ¿no? En ese sentido, un poco votar a los liberales, a los conservadores, votar a la derecha, pero votar a la derecha menos mala. En ese sentido, claro, la trayectoria política de Santos es la que es, fue ministro de Defensa de Uribe, y eso provoca pues el escepticismo de los ciudadanos ante el proceso de paz, da la impresión. Por otro lado, su actuación, por ejemplo, ante el paro agrario hace un par de años, que acabó con la dimisión de 8 de sus ministros, por ejemplo, y que costó que se diera ese brazo a torcer en las negociaciones. Entonces, ¿en qué papel se sitúa ahora Santos y su credibilidad, ¿no?, ante todo esto? Bueno, Santos es un claro representante de la oligarquía industrial colombiana urbana, frente al anterior presidente Uribe, que era un representante de la oligarquía terrateniente ganadora vinculada directamente al narcotráfico. Sus intereses son distintos, obviamente son intereses de clase, pero son intereses distintos, ¿no? Esa oligarquía industrial, financiera, urbana, ha llegado a la conclusión de que necesita la paz para poder abrir Colombia a las grandes inversiones internacionales. Santos, si se recuerda, su primer mandato comenzó con las famosas locomotoras de desarrollo, que pretendían, Santos es un máximo exponente del neoliberalismo, pretendía abrir Colombia a todo tipo de inversiones, por no decir saqueos por parte de capital extranjero, de recursos naturales, financieros y de toda índole, pero claro, debido al conflicto, pues obviamente esas inversiones nunca llegaron, porque nadie está dispuesto a invertir en zonas donde pues, hay confrontación guerrillera y donde además, claro, evidentemente la guerrilla, pues como te puedes imaginar, en las zonas donde están y para financiar la insurrección, pues obviamente las compañías multinacionales que se asientan allá, pues obviamente les cobran impuestos de guerra, como no puede ser de otra forma, como ocurre en cualquier guerra, ¿no? Con lo cual, la oligarquía industrial colombiana necesita la paz. Y además hay otro problema que ha sido muy reflejado muy claramente en informes de Naciones Unidas, que es el problema ya de acceso a los grandes recursos naturales, muchos que quedan sin explotar. Por ejemplo, se decía que coltán solo había en África, en Colombia se han descubierto inmensas reservas de coltán. Pero da la casualidad que estos grandes recursos energéticos, minerales, de biodiversidad, acuíferos, están en zonas con mucha presencia guerrillera. Con lo cual la oligarquía urbana colombiana industrial ha llegado a la conclusión, sabia conclusión, de que si quiere tener posibilidades de inversión extranjera y de explotar esos recursos, es imprescindible acabar con el conflicto. Por otra parte, después de lo que significó el Plan Colombia y el Plan Patriota, han llegado a la evidente conclusión de que militarmente el conflicto puede durar otros 60 años, o 70, que lleva ya, porque lo que es importante saber, las FARC eran una guerrilla de origen liberal, que se transformó después en una guerrilla marxista-leninista, ¿no? Y con lo cual esa es un poco la situación en la que están, ¿no? Santos, efectivamente, claro, el problema ¿cuál es? O sea, se ha hecho tan poca pedagogía para la paz, porque a la vez que se trabaja en el proceso de paz, se sigue manteniendo la propaganda de guerra, con lo cual, claro, lo que es prácticamente absurdo es estar sentado en una mesa de conversaciones, como pasó durante el primer mandato de Santos, estar constantemente descalificando al interlocutor con el que está sentado en la mesa, poniéndolo, lo más bonito que se le dice es narcoterrorista, y claro, de pronto llegar la reelección presidencial y un mes antes decidir que el centro del mensaje electoral del presidente que se somete a la reelección va a ser las bondades del proceso de paz, bondades que obviamente nadie había visto porque el propio gobierno se había pasado 2 años descalificando el proceso de paz. Ante eso, pues evidentemente Santos ganó la reelección gracias a que hubo un voto contundente y clarísimo de toda la izquierda colombiana a Santos, es decir, al final, pues parecido a cuando la ultraderecha Le Pen en Francia ganó la primera vuelta, quedó entre los 2 más votados en la primera vuelta y toda la izquierda, incluido el Partido Comunista Francés, pues para evitar que saliera Le Pen tuvo que votarle a Chirac, nada más y nada menos, ¿no? Pues algo parecido, o sea, Santos se ha beneficiado clarísimamente de eso y consiguió ganar las elecciones, que eran entre 2 candidatos, uno de derechas, que es Santos, y otro de ultraderecha, que era el candidato de Uribe, y consiguió ganarlos pues gracias al apoyo de la izquierda, pero claro, de alguna forma exigiéndole que el proceso de paz llegara hasta sus últimas consecuencias. Entonces veremos si se cumple eso o no. Por último, Enrique, ¿puede ser este acuerdo un ejemplo para otros países donde todavía no se han juzgado crímenes contra la humanidad, como por ejemplo puede ser España? Este acuerdo, o sea, el acuerdo en materia de justicia es excelente. Lo que hace falta es que se cumpla. Eso es lo que hace falta.
O sea, el diseño nunca se ha acordado en ningún proceso de paz en el mundo, un sistema parecido a este, está años luz, francamente. O sea, habitualmente los procesos de paz, todo lo relativo a justicia para las víctimas se solventa en 4 o 5 líneas, con amplias leyes de amnistía generales, y no hay posteriormente ninguna exigencia seria de responsabilidades, más que para personas escogidas lo que se denominan los máximos responsables. Este sistema en ese sentido no tiene nada que ver, o sea, está construido sobre las reivindicaciones históricas de las víctimas, mucha verdad para conocer lo que ha ocurrido y recuperar la memoria, combate frontal a la impunidad, es decir, aquí no se va a dirimir responsabilidades de los máximos responsables, sino de todo el mundo, medidas de reparación contundentes para las víctimas están hartas de decir que a ellas no les sirve de nada que a su victimario lo condene a 30 años de cárcel, si han quedado en la miseria porque han perdido el cabeza de familia, han perdido el padre, han perdido el hermano, han perdido lo que sea, son medidas de reparación, y habitualmente esto siempre ocurre en los procesos de paz. O sea, son los sectores poderosos económicos los que exigen una salida consistente en medidas retributivas, cárcel, y los sectores más humildes populares son los que piden medidas restaurativas, es decir, que se les repare el daño causado, y en eso este modelo es ejemplar. Con lo cual, si este modelo cuenta luego con el convencimiento político para llevarlo adelante y con los recursos necesarios para ello, recursos que serán infinitamente inferiores a los que cuesta mantener la guerra en Colombia, es decir, que dinero habrá, es un problema de voluntad política, pues seguramente se va a convertir en un modelo a seguir, en un antes y un después respecto a otros procesos de paz, sin duda alguna. Enrique, pues muchas gracias, que esa voluntad política acabe como queremos todos que acabe, que concluya con la paz antes y con la paz después de esa firma también. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista de La Tuerca. Hoy vamos a hablar de las invisibles. Según la RAE, la invisibilización no existe, a pesar de que solo el 17% de las académicas de la RAE son mujeres. Por eso hemos mirado en la Wikipedia. Según la Wikipedia, invisibilización es el mecanismo cultural que omite la presencia de determinado grupo social destinado a imponer la superioridad de un grupo sobre otro. Las mujeres somos el 50% de la sociedad y, sin embargo, ni estamos ni aparecemos en la mitad de los espacios que molan. Se nos trata de convencer que vivimos en una situación de supuesta igualdad, en la que las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y, sin embargo, no estamos en los espacios de poder, ni político ni económico. No se nos reconoce nuestra participación en la creación del conocimiento. No somos narradoras ni protagonistas de la historia, ni de la real ni de la ficticia. En el Parlamento español solo hay un 35% de mujeres. ¿Qué pasa? ¿Que a las mujeres no nos interesa la política? ¿No será que se ponen obstáculos a nuestra participación desde la base, en partidos, sindicatos y movimientos sociales? En los consejos de administración de las empresas que forman el IBEX 35, solo hay un 15% de mujeres. ¿Qué pasa? ¿Que no estamos cualificadas? ¿Que no nos gusta mandar? ¿No será que en la empresa privada la mayoría no vamos a ver ni de lejos el techo de cristal? En las universidades españolas solo hay un 20% de catedráticas. ¿Qué pasa? ¿Que no somos listas? ¿Que no nos gusta estudiar? Entonces, ¿por qué somos el 64% de las licenciadas universitarias? Los productos culturales protagonizados o producidos por mujeres se consideran un subgénero. El cine para mujeres, la literatura de mujeres. ¿Quién ha dicho que las historias de mujeres solo nos interesan a las mujeres? ¿Por qué las historias protagonizadas por hombres son para todos los públicos? Las mujeres solo aparecemos en el 20% de las noticias. ¿Cómo puede ser que aparezcamos tan poco en los medios de comunicación? Y que lo hagamos siempre como víctimas, como adornos, como consortes o así. Esto no es normal. Si somos la mitad de la gente, deberíamos ocupar la mitad de los espacios,
aportar la mitad de las ideas y contar la mitad de las historias. Todos los intentos de justificarlo de otra manera están disfrazando la desigualdad y presentándola como el estado natural de las cosas. Hoy os dejamos con una frase de Arantxa Campos. El hecho fundacional de las democracias contemporáneas es la exclusión universal de las mujeres. Hasta la próxima vez que nos dejen salir.